Buenos días, mis hermanos. Es un placer estar aquí esta mañana. No sé si algunos saben, se supone que yo estuve aquí la semana pasada, pero Dios tenía otros planes. Así que gracias al hermano José que pudo a última hora, a última hora pudo predicar y creo que esa es la importancia de siempre estar preparado. So, con el favor de Dios, hoy les traigo el mensaje que tenía para ustedes la semana pasada, cómo hemos de orar. Es un tema acerca de la oración, algo tan importante para la iglesia hoy en día. Si se dan cuenta, nuestra sociedad está cambiando un poco. Con la tecnología modifica muchas cosas en nuestra vida. Modifica cómo interactuamos con las personas, modifica cómo interactuamos entre la familia, cómo nos comunicamos, y también ha ido modificando la forma de pensar de cómo nosotros nos comunicamos los unos con los otros, y eso afecta también la forma como nos comunicamos con Dios. La oración, en vez de ser algo primordial en las iglesias, ha pasado a ser algo secundario o algo, amor, que no se toca, no se habla mucho, no se enfatiza demasiado, y hemos perdido, creo que la razón de la importancia que tiene la oración para nuestra vida cristiana. Por eso, lamentablemente, vemos muchas iglesias hoy débiles, muchas iglesias que no crecen. No estoy refiriéndome a esta, obviamente, pero sí es algo que hemos visto en lo general, el cristianismo en general. El énfasis en el ayuno y la oración ha decaído grandemente. Sin embargo, lo que vemos en la Escritura es algo totalmente diferente. Es algo que debemos hacer constantemente, es algo que debemos hacer en nuestra vida diaria, en nuestra vida corporativa, y por alguna razón no está sucediendo. En las Escrituras vemos demasiados ejemplos de lo que es la oración. Lo vemos con el Señor Jesús. Jesús oraba cuando? Todo el tiempo. En la mañana, en la tarde, de noche, se iba a leer solo, hacía ayuno y oración, etc. Pero nosotros no lo estamos haciendo como deberíamos hacerlo. Vemos otros ejemplos como Pablo, vemos otros ejemplos como Daniel. Daniel oraba 3 veces, sin importar si fuera prohibido o no. Recordamos que llegó el momento que le prohibieron a Daniel, por el gobierno, que orara. Pero aún así, ¿qué hizo Daniel? Siguió orando, siguió perseverando en lo que el Señor le había dicho. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué Daniel, a pesar de que era prohibido, de que era ilegal, de que era pena de muerte, él sigue haciendo? Y es que Daniel sabía que ninguna persona puede tener una buena relación con Dios y ser un cristiano maduro, un seguidor de Dios, como se supone, si no tenemos una buena vida de oración. Daniel lo sabía, Jesucristo mismo lo sabía. Y por eso modeló una vida de oración. En el día de hoy veremos lo que Jesús nos va a enseñar referente a la oración. Vamos a ver la famosa oración del Padre Nuestro, pero la vamos a ver ligada a una parábola que se llama la parábola del amigo importuno. Ese nombre me dio trabajo conseguirlo, pero parece que ese es el nombre correcto. En esa parábola vamos a ver no solamente qué palabras tenemos que decir, cómo es nuestra oración, sino también cómo debe ser nuestra vida de oración. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que van atadas la una con la otra. El llamado de Jesús para su iglesia, que somos nosotros, es que tengamos una oración persistente, una oración continua, ¿verdad? Que esa oración sea parte central y esencial en cada una de nuestras vidas. No solamente los domingos cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando vayamos a dormir, sino todo el tiempo oremos sin cesar, llama la palabra. Y lo que tenemos que recordar es que no hay un cristiano maduro que haya existido ni que existirá que no tenga una buena vida de oración. Si nosotros queremos ser cristianos maduros, a la imagen y semejanza de Cristo, seguir santificándonos a llegar a ser como nuestro Señor Jesús, tenemos que por obligación tener una buena vida de oración. Es imposible llegar a una madurez espiritual si no tengo una vida de oración constante y correcta. Por eso es tan importante este mensaje de esta mañana. Y tenemos 3 puntos importantes en este día. La oración modelo de Jesús, obviamente mencioné el Padre Nuestro. La fe que persiste. Y el punto número 3, el Dios bueno que nos da lo que necesitamos. Entonces vamos al texto en la mañana de hoy. Va a ser en Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 13.
Y dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y él va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuán más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por estar en esta mañana para alabar tu santo nombre, para bendecirte y glorificarte, para poder estudiar tu palabra, Señor, para poder ser transformados y por medio de tu palabra, Padre. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo en nosotros transformándonos, haciendo la obra de edificación en nosotros para que podamos ver las cosas que estamos haciendo bien, pero también que podamos ver las cosas que estamos haciendo mal. Y que podamos mejorar, Padre, para amarte en obediencia, para poder darte gloria y honra y vivir una vida que te agrade, Señor. Padre, te pido que tú seas hoy el que dé el mensaje a través de tu Espíritu Santo. Amén. Entonces, como vemos en este pasaje hay varias secciones. Al principio vemos la idea del Padre Nuestro, pero después vemos cómo el Señor Jesús une esa oración del Padre Nuestro con una parábola y termina con una enseñanza. Es todo parte de la petición que le hacen sus discípulos. Enséñanos a orar. ¿Okay? So, vamos a ir uno por uno para poder entender bien lo que el Señor nos está diciendo. Ahora vamos a enfocarnos en la oración modelo de Jesús y voy a leer el versículo número 1 y vamos a hablar un poquito de eso. Dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces, lo que estamos viendo es que era costumbre de los rabinos enseñar a sus discípulos no solamente la palabra, no solamente lo que es vivir una vida que agrada a Dios, sino lo que es la oración. Era parte de la costumbre típica de la época de que el rabino le enseñaba al discípulo las palabras que se deben usar en la oración, los métodos, las fuentes, los métodos, las formas, etc. Y lo vemos en esta oración, en este versículo, donde los discípulos de Jesús, los apóstoles, le dicen, hey, Juan está enseñando a sus discípulos a orar, haz lo mismo con nosotros, enséñanos a orar. Y Jesucristo, obviamente como un buen rabino, un buen maestro, empieza a enseñarles a ellos a orar. Ahora bien, ¿quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los que se supone que enseñan a orar? Pues obviamente en aquel tiempo eran los rabinos, eso es lo que significa maestro, escribas, sacerdotes, fariseos, etc. Pero después vamos a ver que la misma palabra nos da otras posiciones. Nos da apóstoles, pastores, maestros, ancianos, diáconos, evangelistas. Podemos añadirle jefes de la casa, jefes del hogar. Cada uno de nosotros, jefes del hogar, somos sacerdotes en nuestro hogar. Y nuestro llamado es enseñar. Y una de las cosas que tenemos que enseñar es cómo orar. ¿Cómo enseñaban? Enseñaban con palabras, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Pero más importante aún, enseñaban haciendo. Los discípulos podían ver cómo vivían sus maestros, cómo oraban, de la forma que lo hacían. Cómo oraban cuando estaban alegres, cómo oraban cuando estaban tristes.
¿Cómo oraban cuando lo estaban persiguiendo? La enseñanza de la oración es una enseñanza completa, no es simplemente una clase, no es simplemente unas instrucciones, es una totalidad de vida. Y obviamente sí incluye palabras y clases. Pero nosotros, hoy en día, trayéndolo al tiempo moderno, aprendemos mucho de nuestros pastores y maestros. Aprendemos mucho de las personas que vemos en la iglesia, los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque durante toda su vida nos están modelando lo que es vivir una vida de oración, lo que es vivir una vida que agrada al Señor. Gracias a Dios por nuestros pastores y maestros, porque por medio de ellos podemos aprender. Se sacrifican para que aprendamos. Juan enseñó lo suyo, Jesús le enseña a sus 12 apóstoles. Y ahora nosotros podemos aprender gracias a que Dios preservó su palabra, como lo prometió. Sigamos con el versículo 2 al 4. Dice, y él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Entonces, si se fijan en la Escritura, hay dos lugares donde se encuentra el Padre Nuestro. Lo vemos aquí en Lucas 11, y también lo vemos en Mateo 6. Gracias. En Mateo 6 es un poco diferente a esta que está en Lucas 11. Y eso no es un error. No fue que a Lucas se le olvidó añadir ciertas cosas. Lo que nos deja saber Dios con esto es que la oración del Padre Nuestro no es una oración donde yo me la memorizo y la voy a repetir como una cotorra una y otra vez. Dios en su sabiduría la pone diferente para que podamos ver que hay flexibilidad en la oración, que no es algo para memorización y para repetición vana, que es un modelo, es una guía para ayudarnos a nosotros a entender qué son las cosas que nosotros tenemos que pedir cuando oremos. Y vamos a ver en el día de hoy cómo eso hace gran diferencia en nuestra oración. Cuando dice el versículo 2, dice, cuando oren, esa palabra oración, ¿qué significa? ¿Qué significa oración? Es la palabra griega prosectomai, que se compone de dos palabras. La primera es pros, que significa hacia o en lugar a. Y la segunda es ectomai, que significa hacer o hacer saber tu voluntad o deseo. La oración es que yo presentarme delante de Dios y vaciar mi corazón. Estas son mis preocupaciones, estos son mis deseos, esta es mi voluntad, estas son mis necesidades, esto es lo que me gustaría, así me siento. Y es dejarle saber a nuestro Dios algo que ya Él sabe y tener una conversación con Él. La idea que el Señor Jesús hace al darnos el Padre Nuestro es bien interesante porque nos enfoca nuestros pensamientos en vez de nosotros dejarnos llevar por las cosas que nos emocionan o las cosas que nos afectan en la carne. Recuerden eso según vamos a ir despejando y aplicando la palabra en la mañana de hoy. Nosotros estamos llamados a dejarle saber a Dios lo que nosotros hacemos, nuestras necesidades, nuestras voluntades, nuestros deseos. No lo va a sorprender, ya lo sabe. Pero hay algo en ese proceso que nos ayuda a nosotros a acercarnos más a Dios. Hay algo que es importante nosotros saber. Toda instrucción que nos da la Biblia no beneficia en nada a Dios. No hay nada en este mundo que yo haga que beneficie a Dios. Dios es autoexistente y no necesita de mí. Todo lo que Dios hace por mí desde la salvación, las instrucciones, lo que haga y lo que no haga, es únicamente, exclusivamente para mi bien, para su bien. Nada, no le hacemos un favor a Dios. No se siente, es que bueno que Ismael oró hoy, que me llenó de ánimo. No. Esas son emociones humanas. Todas estas instrucciones que hacemos, que tenemos en la Biblia, son para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para acercarnos más a Él. Y mientras más cerca estemos de Él, mejor va a estar nuestra vida. Vemos que en esta sección, versículos 2 al 4, tenemos 6 puntos. El número 1 empieza dirigiéndonos al Padre. ¿No se han dado cuenta que en toda la Biblia las oraciones empiezan como hablándole al Padre? Por lo general, lo que es correcto, lo generalmente aceptado, es que nosotros oremos
hablándole a Dios Padre. Y tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay un rol, hay un orden de cosas. Ahora, esto no significa que yo no pueda algún día orarle al Espíritu Santo o a Jesús mismo. Puede darse el caso que yo me vaya a sentar a estudiar la Biblia y yo sé que el que me revela la palabra del Señor y me enseña los misterios escritos es el Espíritu de Dios que habita en mí. No hay nada de malo en yo hablarle del Espíritu, porque ya yo sé que Él es el que está haciendo la obra. Tampoco hay nada de malo en yo orarle al Padre que me revela la Escritura por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Absolutamente nada de malo. Pero por lo general nos dirigimos al Padre. Siempre comenzamos la oración dirigiéndonos al Padre. Luego la palabra nos enseña que el segundo paso es alabar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros brincaríamos ese paso? Porque estamos llorando, porque estamos tristes, porque estamos dolidos, porque estamos emocionados. Y Dios nos recuerda, no. No importa lo que esté pasando en tu vida, Dios es primero. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es santo, Dios está contigo. Al nosotros poner nuestra alabanza, nuestro enfoque en Dios y no en nuestras cosas del mundo, lo que nos afecta, ¿qué está pasando en mí? Me estoy siendo transformado. Ya estoy aprendiendo a confiar, ya estoy aprendiendo a esperar, ya estoy aprendiendo a tener paciencia, que son los frutos del Espíritu. Tercer paso es pedir por el regreso de Jesús. Fíjate que todavía no hemos llegado a nosotros. ¿Por qué pedir por el regreso de Jesús? Eso no es la petición nuestra, lo más que deseamos. Si tenemos algún problema, hermano, el día que llegue Jesús se acabaron todos los problemas. Si yo quiero que se resuelva mi vida, yo quiero que ese cielo se abra, venga Jesucristo en el caballo y llegue aquí y no se vaya jamás. Y se acabaron todos nuestros problemas. Y Dios nos enseña, pide eso diariamente. Que venga tu reino, que venga Jesucristo, que establezca su trono en la tierra. Debemos pedir perdón por nuestros pecados. La vida cristiana es una progresiva. Venimos de ser completamente pecadores a ser pecadores a tiempo parcial. Y lo ideal es que cada día pequemos menos. Y nuestra meta es pecar nada, cero pecado. Obviamente sabemos que eso lo vamos a encontrar cuando Jesucristo regrese en el día de Cristo. Pero como cristianos debemos ir santificándonos en ese proceso por el Espíritu y por la palabra, para que cada día el Espíritu tenga más fuerza en nosotros y la carne tenga que ser más débil. Y podamos vivir una vida con menos pecado. Pero Jesucristo nos recuerda que aún en este proceso de santificación, donde tenemos el Espíritu, donde tenemos todas estas cosas que Dios nos da, debemos recordarnos de examinarnos, de ver qué hemos fallado y de venir en humildad delante de Dios y pedir perdón. Y sabemos que tenemos un buen abogado en el cielo que si pedimos perdón, Él nos perdona. También nos enseña a que pedirle a Dios por la providencia. Danos el pan nuestro de cada día. Nada de lo que yo tengo es gracias a mí. Nada de lo que tendré es gracias a mí. Ni a mi trabajo, ni a mi esfuerzo, es gracias a Dios. Dios es el que me da vida, Dios es el que me da aire, Dios es el que me da fuerza, Dios es el que me da trabajo, Dios es el que me da casa. Todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. El día que eso cambie en mi mente, estoy perdido. Nuestra dependencia por Dios es total. Y jamás debemos olvidarlo. Y Dios, en su sabiduría, nos da eso en nuestra oración diaria del Padre Nuestro. No te olvides que todo lo que tú tienes es gracias a Dios. Y nos mantiene humildes. ¿Recuerden cuál fue el primer pecado? Orgullo de Satanás. Y Dios no quiere que estemos ahí. Que estemos humildes y dependientes de Dios. Y el último punto que nos da en este proceso es pedir por nuestra debilidad en medio de la tentación. Estamos rodeados de un mundo difícil, lleno de pecados, lleno de huéspedes espirituales malvadas que lo que quieren es hacernos caer. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios, tú eres mi protección, tú eres mi escudo y mi fortaleza,
tú haces un cerco alrededor mío, tú pones ángeles que me guarden y me ministren. Y él dice, ora eso todos los días. Todos los días, no falles. El que pide, halla, y el que busca, encuentra. Pero les mencioné que tenemos otra versión del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Y ahí le añade 3 cositas más adicionales. Y las quiero decir porque son importantes. También le añade que debemos pedir que la justicia de Dios reine en la tierra. Nuestro deseo, si pensamos en que Jesucristo viene, una de las consecuencias de esa acción es que la justicia de Dios reinará en la tierra. El amor de todos nosotros será para agradar a Dios. No va a haber más pecado. El mundo entero glorificará su nombre. Esa es nuestra meta. Por ahora lo hacemos como proclamando el Evangelio, viviendo una vida excelente, una vida que le agrada a Dios. Y que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida, primero que nada, y en la vida de las personas que están alrededor mío. Y la única forma de hacer eso es proclamando el Evangelio y haciendo las cosas que Dios nos llama a hacer, acercándonos en oración, estudiando la Biblia, animándonos unos a los otros. Debemos pedir por protección divina. Dios es el que nos protege, como dije anteriormente. Sea Dios nuestro guardián. Y cerramos la oración con un amén, una declaración de nuestra fe. Una declaración de que lo que hemos pedido lo pedimos con fe, pero sabiendo que es Dios el que tiene la promesa, es Dios el que hace la obra por nosotros y en nosotros. Por lo tanto, no es fe en mis palabras, es fe en el que está escuchando mis palabras y el que prometió. Muy diferente. Y normalmente cerramos la oración en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tenemos esa costumbre, ese hábito. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando oramos decimos en el nombre de Jesús? La Biblia lo dice. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida como cristianos debe venir de la Biblia, debe venir de la palabra del Señor. Juan 14, 13 al 14 dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Fíjense la idea de pedir al Padre en mi nombre. ¿Eso qué debemos hacer? Lo que dice el Señor Jesús. Pedimos al Padre en su nombre. Juan 15, 16. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Entonces tenemos lo mismo, diferentes pasajes. Pedimos al Padre en el nombre de Cristo, Jesús hace la obra o el Padre hace la obra. Al fin y al cabo es el mismo Dios, ¿no? Cuando hablamos de la oración, podemos resumirla como diciendo que decimos al Padre nuestras necesidades, peticiones, deseos, abrimos nuestro corazón a Dios, pidiendo estas cosas de acuerdo a su voluntad. Y eso es bien importante y bien clave, vamos a entender por qué. Confiando en sus promesas, porque Dios es fiel y no miente, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, para que la justicia y la obra de Jesús se manifieste y se conceda nuestras peticiones. Cuando vemos la oración es bien sencilla. El tema de la oración es algo sencillo. Es simplemente busca de Dios, abre tu corazón, habla con Él. Pero vamos a ver más adelante que hay cosas que tenemos que tener en la mente para que ese proceso de oración mejore o no sea interrumpido o impedido. ¿Okay? La enseñanza de Jesús no termina aquí. Ok, ya te enseñé el Padre Nuestro, se acabó. No. La enseñanza de Jesús continúa y continúa con la parábola del amigo importuno. Y el versículo del 5 al 8 dice, también les digo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Aquí en esta parábola tenemos una pequeña historia. Una persona recibe en su casa una visita, lamentablemente es bien tarde en la noche, y no tiene nada que ofrecerle. Él tiene 2 opciones. O es rudo y no sigue las costumbres sociales de la época, que eso sería imposible,
o va y busca alimento para tenerle algo que ofrecer a esas personas. Lamentablemente en aquel entonces no había Walmart que abra las 24 horas para ir a comprar algo, ¿eso qué nos queda? Tengo que ir a casa de alguien, tengo que ir a casa de un amigo, porque ese amigo me va a socorrer, ese amigo me va a ayudar. Y él sale y llega a la casa de un amigo, pero es medianoche, es importuno, es incómodo a esa hora. Y a esa hora todos estamos roncando, estamos durmiendo y él toca la puerta. Necesito pan, llegó visita. Y sigue molestando hasta que él decide, me voy a levantar para salir de ti. Porque fíjese que no se levantó a darle lo que necesitaba a su amigo por ser su amigo. Lo hizo porque por su persistencia. Ahora bien, yo creo que es importante cuando leemos pasajes como estos ver qué significa y qué no significa, porque los podemos sacar de contexto y lo podemos aplicar totalmente erróneo. Entonces vamos a empezar con lo que no significa. No significa que a Dios le molesten nuestras peticiones persistentes. ¿Okay? Y vamos a hablar luego de eso porque eso es un error grave que lo he visto cada día más en las iglesias modernas. Tampoco sugiere que la única manera de obtener una respuesta de parte de Dios es ser persistente. Hay otra enseñanza envuelta acá. Enseña que si un hombre es pecador y está dispuesto a levantarse y ayudar a esa persona por su persistencia, Dios, que es bueno, ¿cuánto más lo va a hacer? Compara que nosotros como pecadores y a Dios como perfecto y bueno. Y luego lo va a hacer otra comparación similar entre un padre de la carne y un padre espiritual. Vemos dos tipos de comparaciones donde Dios compara lo que es pecador o incompleto o imperfecto versus Él que es santo, perfecto y completo. Dios va a escuchar el clamor de sus hijos. Nosotros somos sus hijos, adoptados en Cristo Jesús, comprados por precio de sangre. Y Dios es bueno. ¿Creen que Dios bueno nos dará algo malo? No. Y esta parábola, este tipo de insistencia, de enseñanza, es tan importante que nos da dos parábolas del mismo tema. Nos da esta parábola y también nos da la parábola del juez injusto, que la vemos en Lucas 18. Y en esta parábola del juez injusto vemos la misma situación. Un juez que es malvado, que no le importa la justicia, que no le importa a nadie, solamente se importa a sí mismo. Y viene esta señora pidiendo justicia y el juez no le hace justicia. Y viene esta señora y pide justicia y el juez no le hace justicia. Y sigue insistiendo hasta que por fin, por sacársela de encima, le hace justicia. Vemos la enseñanza de la persistencia es importante. Hay múltiples enseñanzas de lo mismo. Ahora bien, ¿cómo nosotros debemos orar? Debemos orar una vez y ya. Lamentablemente he escuchado mucho eso. He escuchado mucho la idea de que si yo oré y lo pedí con fe, no tengo que volvérselo a decir a Dios, porque eso sería una falta de fe y una falta de confianza en Dios. Suena bonito. Suena como que tengo mucha fe. Suena como que estoy exaltando a Dios de una forma u otra. Pero la verdad, estamos siendo desobedientes. A la verdad, estamos orando y haciendo una vida de oración con filosofía humana y no con lo que Dios nos enseña. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, con la idea de la bonita o buena filosofía humana. Porque si hay instrucción bíblica sobre algo, ¿por qué me voy a ir con filosofía humana? Debemos siempre buscar qué dice la palabra. Y como les dije eso, les voy a presentar dos ejemplos bíblicos, donde la repetición sí es buena y sí se hizo. El primero es Jesús. Jesús oraba sin cesar, y eso lo sabemos. Pero también Jesús era persistente en sus oraciones. Pedía las cosas no una, no dos, por lo menos tres, que nos registra la Biblia. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, en Mateo 26, no le pidió al Padre que buscara otra forma de salvar a su pueblo 3 veces. Padre, si esta copa puede pasar de mí, si esta copa puede pasar de mí, si esta copa puede pasar de mí, 3 veces. ¿No hizo Pablo lo mismo en 2 Corintios 12?
Padre, quítame este aguijón, quítame la espina de la carne, quítame este aguijón. ¿Estaban ellos pecando? Absolutamente no. Ellos estaban siendo fieles a lo que Dios espera de nosotros cuando se trata de la oración. Persistencia. Sabiendo que la persistencia declara que yo sé en quién confío, que no voy a ir a buscar mi solución a mis problemas a donde alguien más, sino a donde Dios. Mi esperanza y mi confianza únicamente está en Dios. ¿A quién más voy a ir? A Él sigo persistiendo, porque Él me escucha, Él es bueno y Él va a cumplir su palabra. Recuerden que no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. En Colosenses 4:2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverando en la oración constantemente, sabiendo que Dios va a responder a nuestras oraciones. Por lo tanto, puedo orar con gracia, con acción de gracias. Puedo dar gracias por lo que Dios ya está haciendo, aunque no lo vea. Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. El tema de la oración es importante. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nuestra oración es tan liviana? Vemos versículos, vemos ejemplos, y a esto le añadimos que hay dos parábolas que nos enseñan lo mismo. La persistencia es algo importante en nuestra vida de oración. Y estamos claramente llamados a hacerlo. Y no es una falta de fe, no es una falta de confianza en Dios. Todo por el contrario, estamos amando a Dios al hacer eso, porque le estamos amando en obediencia. Si esa es la forma correcta que Dios quiere que yo me acerque a Él, ¿de qué forma lo voy a hacer? ¿Como yo quiera? ¿Como dicen otra gente que tiene mucha lógica? ¿O como dice la palabra? Obviamente como dice la palabra. Y Jesús lo confirma. Versículos 9 al 10. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Jesús está diciendo que todo lo que pidamos, Él nos va a dar. No me molesta, lo pueden dejar ahí. Jesús nos confirma lo que acabamos de escuchar. Que Él quiere que busquemos de Él en oración, que aprendamos a confiar en Él, y que Dios da lo suyo, y el que pida, recibirá. Eso es una promesa del Señor. El problema es que cuando lo sacamos de contexto, cuando tomamos una promesa tan hermosa como esa y empezamos, no, yo pedí y no me dio. Pues Jesús, Dios es un mentiroso. Es que no tiene fe. No, vamos a entender algo. Tenemos que leer estos versículos y estos pasajes en el contexto bíblico. No solamente en los versículos anteriores y los que le siguen, sino en la totalidad de las Escrituras. La Biblia nunca se va a contradecir. Por el contrario, un pasaje aclara y rectifica el otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Verdad? Comernos la Escritura, estudiar las Escrituras para que podamos ver qué realmente significan esas promesas. Porque lo está prometiendo. No podemos decir otra cosa de esos pasajes. Claramente dice aquí que si yo pido, recibiré. No es una analogía, no es una quizás. Lo repite una y otra vez en diferentes sitios. ¿Qué es lo que está refiriéndose Jesús aquí? Vamos a ver. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender por qué a veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué a veces nos acercamos a orar a Dios y Dios no nos escucha? Esta es la importancia de nosotros entender la totalidad de las Escrituras, porque afecta a mi vida. Si yo no puedo acercarme a Dios a orar, estoy en grave peligro. Salmo 66:18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Claramente. Pero eso es Antiguo Testamento. Vamos a 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Si yo estoy viviendo y practicando el pecado, siendo cristiano, y no estoy reconociendo mi pecado, y estoy
y no estoy arrepintiéndome de mi pecado, ¿ustedes creen que Dios me va a escuchar? Cuando le pidas, ay, tengo un problema en el trabajo, fulano de tal o cualquier cosa. Claro que no. El pecado separa. Antes de venir a Cristo, el pecado nos separaba totalmente de Dios. Ahora en Cristo, ¿qué hace el pecado? Entristece el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que me ayuda a orar y a interceder por mí? El Espíritu de Dios. Yo tengo que, primero que nada, reconocer mi pecado, examinar mi vida y venir a los pies de Jesús y pedir perdón. Lo bueno de la Biblia es que nos da la misma enseñanza de varias formas diferentes. La vimos de una forma negativa ahora, ¿no? Vamos a verla de una forma positiva. Primera de Juan 3:22. Y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él. Ahora, Juan nos dice por qué. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Son la misma enseñanza, de una forma negativa, de una forma positiva. Son dos caras de la misma moneda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que Dios escuche nuestras oraciones? Número uno, no es que no pequemos nunca, es que cuando yo peque, yo me arrepiento y confieso mis pecados y oro para que Dios me perdone y me transforme y no con la intención de no volverlo a hacer. Eso es lo que significa lo que Juan está diciendo, que obedecemos su mandamiento. Pero también hay otra cosa, Santiago 1:6-7. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna, dice el Señor. Aparte de tener un corazón limpio, ¿qué tenemos? Fe. Confiamos en Él, confiamos en sus promesas, confiamos en que nos ama y vela por nosotros y que Él puede hacerlo. Pero hay dos lados de la misma moneda, ¿no? Mateo 21:22. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Vemos la misma enseñanza una y otra vez en la Biblia. De diferentes formas, a ver si la captamos y la entendemos. Entonces necesitamos fe, necesitamos tener un corazón limpio. Y número 3, vamos a Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Yo tengo que pedir con mi voluntad. No, la voluntad de Dios. Yo tengo que aprender a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? Está en la palabra. La tenemos escrita. Si no la estudio y no la leo, no me la voy a poder aprender para poder orar la voluntad de Dios para mi vida y para los míos. Primera Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Lo ven? ¿Qué necesitamos, hermano? Para acercarnos a Dios en oración. Limpiar nuestro corazón delante del Señor. Tener fe y confianza y saber quién es Él y lo que Él hace por nosotros. Y número 3, conocer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que pedir la voluntad de Dios. Si yo oro y en mi oración la voluntad de Dios no está, júralo que no me la va a contestar. Porque únicamente va a contestar lo que es su voluntad. Y luego él termina con los versículos 11 al 13, haciendo la comparación entre Dios como Padre y nuestro Padre celestial, terrenal, perdón, Padre biológico. Vamos a leer esos 3 pasajes, 3 versículos. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Jesús empieza a hacer esa comparación entre dos tipos de padres. Obviamente, muy diferentes. Porque yo como padre soy pecador y soy imperfecto.
Aunque amo a mi hija, no la amo perfectamente. Quisiera, pero no lo hago. Aunque quisiera darle cosas buenas a ella, no siempre puedo darle cosas buenas a ella. Aún así, como padre, soy capaz de darle cosas buenas a mi hija, con todas esas limitaciones que tengo. Y el autor nos lo que está diciendo, ¿cómo es Dios en comparación a ustedes, que son padres aquí? Dios es perfecto, nunca falla, ama perfectamente y es el único que siempre puede darnos cosas buenas, no importa lo que pase. Es una comparación del cielo a la tierra. Y Jesús nos está enseñando eso, nos está enseñando que empecemos a ver la vida, a ver la existencia de una forma diferente. No podemos comparar a Dios ni asumir que Dios es de cierta forma de acuerdo a nuestra experiencia humana. Dios es algo totalmente diferente. Y si el ser humano, siendo pecaminoso, malvado, imperfecto, puede escuchar una petición y dar algo bueno, sería imposible que Dios no nos pueda dar cosas buenas a nosotros. Por eso lo promete, porque lo puede hacer. Si no, no lo podría prometer. Ahora bien, cuando Dios escucha nuestras necesidades y venimos a Él con un corazón limpio, venimos con fe, venimos pidiendo su voluntad, Él siempre nos contesta. Pero nosotros estamos acostumbrados a lo siguiente. Fulano de tal, yo necesito esto. Y Él me lo da. Me contestó mi petición. Pero no siempre es así con Dios. Dios tiene 3 tipos de respuestas. Yo le puedo pedir a Dios algo y me va a decir sí, toma, aquí está, y sucede, hace que sucedan las cosas. Y yo puedo ver mi oración contestada rápidamente, ya sea en ese mismo momento o mañana, algo bien, bastante rápido. Y Dios todavía obra así. A veces nos dice algo diferente. Nos dice sí, pero luego. Sí, pero luego significa sí, te lo voy a compensar, pero va a ser en el tiempo apropiado, no en tu tiempo. Un ejemplo de eso. Tengo un hijo, cumplió 16 años, sacó su licencia de conducir. Me dice, papi, quiero un carro. Sí, hijo, te voy a dar un carro, pero ahora no. Ahora estás inmaduro, todavía estás aprendiendo, y si te doy un carro, te vas a chocar, te puedes matar, o te van a, lo mínimo que te va a pasar es que te van a parar y te van a dar un boleto. Te lo voy a dar cuando cumplas 18 y estés más maduro. Muchas veces hace Dios eso con nosotros. No estás preparado para recibir lo que Él te quiere dar. Y te lo va a dar luego. Lo hizo así con Jesús. El pueblo de Israel por siglos pidiendo el Mesías, pidiendo el Mesías, pidiendo el Mesías. Lo envió en el momento apropiado, cuando era la hora apropiada para eso. Y la tercera forma es no. Muchas veces el no, aunque no nos agrade en la carne, es bueno. Dios conoce no solamente a mí, conoce a todo lo que existe, conoce el futuro y sabe, si te doy esto te vas a perder. Si te doy esto te va a hacer algo malo. Imagínense que yo le pida a Dios, dame un Lamborghini porque quiero irme a pasear con mi esposa y me lo conceda. ¿Qué puede pasar en mí? De momento me voy a mi amor, a llenarme del carro. Y ahora voy a pasar todos los fines de semana paseando en el carro, con la excusa de disfrutar mi tiempo con mi esposa. ¿Y qué puede pasar? Me puedo alejar del camino, puedo abandonar de hacer lo que se supone que haga, y puedo modificar mi amor y compartirlo con Dios, algo que es imposible, como aprendimos la otra vez. Dios conoce todas las cosas, y muchas veces un no es bueno. ¿Cuántas veces le decimos no a nuestros hijos y eso es bueno? ¿A ellos les gusta? No, claro que no. Pero nosotros sabemos que es bueno. Dios siempre contesta. Y tenemos que empezar a pensar de esa forma. Por eso la palabra nos dice que oren sin cesar y con acción de gracia, porque ya Él contestó tu palabra, tu petición. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él y a esperar. Ahora, no sé si se fijaron, al final termina diciendo, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Y esa me llamó la atención.
Porque esta enseñanza está dirigida a discípulos de Jesús. No está dirigida a paganos, no está dirigida a personas que no son creyentes, está dirigida a creyentes. Y yo decía, ¿por qué yo tengo que pedirle a Dios que me dé el Espíritu Santo si ya como creyente yo tengo el Espíritu Santo? Eso no me hace sentido. Yo investigué y obviamente como creyentes no tenemos que pedir el Espíritu Santo porque ya lo tenemos. ¿De dónde me lo saco? De la Biblia. Efesios 1, 13 al 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, ¿verdad?, tener fe, fueron sellados en Jesús con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios, de Dios, para alabanza de su gloria. Juan 7, 38, 39. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Romanos 8, 9. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él está en el ser. La Biblia está llena de esa información, de ese entendimiento de que hay dos tipos de personas: los que tienen el Espíritu y los que no tienen el Espíritu. Los que tienen el Espíritu porque han puesto su fe en Dios, son seguidores de Cristo y el Espíritu Santo mora en ellos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo me sella como garantía de resurrección y habita en mí para que yo pueda vivir la vida, ¿verdad?, que Él espera que yo viva y me sea santificado por medio de su poder en mí. Y el otro lado de la moneda es que las personas que no tienen el Espíritu. Los que no tienen el Espíritu son aquellos que por alguna razón u otra han decidido rechazar a Dios o siguen en la negación de Dios y no quieren escuchar la palabra del Señor. No quieren reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces es posible que en esta misma casa o alguien viéndonos en línea no haya recibido a Jesucristo. Es posible que alguien aquí o en línea se dé cuenta, sí, yo he escuchado la palabra muchas veces, pero nunca me he arrepentido de mis pecados. Nunca he dado ese paso de fe, nunca he puesto mi confianza en Jesús y por lo tanto esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Ahora bien, ese problema es fácil de resolver y se puede resolver en un segundo. ¿Qué nos dice Dios? Que nosotros nacimos pecadores, que hemos desobedecido al Señor, que hemos desobedecido a Dios desde siempre y que rechazamos la palabra de Dios y que le hemos fallado. Pero la buena noticia es que Dios nos amó. Y nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para que viviera la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y para que muriera en la cruz la muerte que nosotros merecíamos. Pero no solamente murió, sino al tercer día resucitó. Para declarar su victoria y declarar su gloria. Y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú estás aquí o estás escuchándonos en línea y has reconocido que has desobedecido a Dios, y ya ves que Jesucristo sí es el Hijo de Dios, que murió por ti y que resucitó para demostrar que es quien es Él. Simplemente arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Jesús y la promesa de Dios es que desde ese momento en adelante tus pecados son perdonados, tienes vida eterna, el Espíritu Santo te ha sellado para la resurrección de los muertos y ahora sí el Espíritu de Dios está en ti. Esa decisión está de ti. Si al finalizar el servicio quieres más información o quieres que oremos por ti, aquí al frente van a estar mi hermano José y Cari. Vengan donde ellos y oren, pregunten. No te quedes con esa duda, no te quedes con eso adentro, porque no sabemos el mañana, sabemos el hoy. Ahora bien, me quedé diciendo que esa traducción no me hace sentido. Entonces, cuando me puse a investigar en los idiomas originales, me di cuenta que el Él, ¿verdad?, decimos el Espíritu Santo, ese artículo Él no está en el original. Es un poquito raro porque, como leería, si lo tradujéramos, ¿verdad?, palabra por palabra, es como, se me perdió. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? No suena muy bien. Y lo mismo pasa en inglés, lo mismo pasa en español.
El profesor H.B. Sweet señaló que cuando el artículo está presente se refiere a la persona misma del Espíritu Santo, pero cuando el artículo está ausente, como en este caso, se refiere a sus dones u operaciones en nosotros. Ahora bien, ¿cómo yo sé que eso es verdad? Pues vamos a ver lo que les dije anteriormente. La palabra confirma la palabra, ¿no? Vamos a ver que hay un pasaje paralelo en Mateo 7:11 que nos confirma lo que realmente significa Espíritu Santo sin el artículo. Dice, pues ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Es la misma enseñanza, es el mismo pasaje, es palabra por palabra idéntico. Lo único que cambia es que en Mateo dice cosas buenas y en Lucas dice Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? ¿Se equivocó? Claro que no. Él nos está revelando qué son esas cosas buenas y Él nos está revelando de dónde vienen las cosas buenas. Esas promesas de pide y hallarás son ¿para qué? Para las cosas buenas que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Su favor. Si yo le pido a Dios algo que el Espíritu Santo ya hace en nosotros y que Él ha preordenado que eso se haga, como los dones del Espíritu, Dios me va a decir que no. Claro que me va a decir que sí. Si yo le pido más amor a Dios, ¿me va a llenar de amor para yo amarlo más a Él y amar a mi prójimo como a mí mismo? Claro que sí. Si yo le pido sabiduría, ¿no me va a dar sabiduría? Claro que sí. ¿Y de dónde vienen esas cosas? Dice aquí cosas buenas del Espíritu de Dios. Esas promesas que vimos anteriormente, si las sacamos de contexto y no entendemos lo que está sucediendo, podemos arruinar nuestra vida de oración, podemos arruinar nuestra fe. Pero lo que Jesucristo está diciendo es, pide los dones espirituales, pide las cosas que vienen del Espíritu Santo, pide que el Espíritu Santo interceda en tu vida para que seas más como Jesús, para que seas santificado, y eso siempre te lo voy a dar. ¿Ves la importancia de entender la totalidad de las Escrituras? ¿Qué nos da el Espíritu de Dios? Seguridad de salvación. ¿Alguna vez te has sentido como que no sabes si eres salvo? El Espíritu de Dios es quien te puede dar eso. Pídele a Dios que te dé eso. ¿Quién es el que mora permanentemente en nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que nos guía en toda la verdad? El Espíritu de Dios. ¿Quién nos enseña la palabra? Que es algo que debemos hacer todos los días. El Espíritu de Dios. Le dije al comienzo de la prédica que debemos pedirle al Espíritu que nos revele la palabra. ¿Quién inspiró a los autores, verdad? ¿Quién inspiró a los profetas, a los apóstoles para que escriban la Biblia? El Espíritu. ¿Quién mejor que el Espíritu para que me revele lo que significa lo que escribió? Tenemos que pedirle. ¿Quién me da consuelo y compañía? ¿Quién me da poder para testificar de Cristo? ¿Quién me ayuda a interceder en la oración? Todo eso son cosas que hace el Espíritu, que obra el Espíritu en mí. ¿Quién intercede? ¿Quién da los frutos espirituales? Si yo necesito paciencia, mansedumbre, dominio propio, gracia, misericordia. Número uno, estoy reconociendo que estoy careciendo de ello. Vengo con un corazón humilde delante de Dios y le pido a Dios que incremente eso en mí. Nuestro Padre que es bueno sabe que yo necesito eso y me lo va a dar. Ahora, ¿cómo es ese proceso para yo obtener eso? Eso puede variar de persona a persona. Entonces, hermanos, podemos concluir que Jesús nos enseñó el modelo de la oración del Padre Nuestro, no como algo para repeticiones vanas, sino como un modelo para que lo usemos diariamente en nuestra vida de oración, para que podamos caminar en la fe, para que podamos agradar a Dios. Seamos como Jesús, como los apóstoles, imitemos su vida de oración, la vemos en las Escrituras. Esos son nuestros ejemplos. Imitemos a Daniel, que oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde. Oremos sin cesar. Seamos buenos ejemplos de lo que es la oración. Hay gente observándonos. Gente en nuestras casas observándonos. Queremos que nuestros hijos sean cristianos y buenos cristianos, demos el ejemplo. Queremos que nuestros vecinos, nuestros familiares igualmente sean cristianos, demos el ejemplo. ¿Cómo los discípulos aprendieron de Jesús? Lo vieron. ¿Cómo los discípulos aprendieron de los apóstoles? Lo vieron. Iglesia, tenemos que ser persistentes en nuestras peticiones.
Si yo deseo que alguien en mi familia venga a Cristo, ¿cuándo yo voy a dejar de orar por esa persona? La respuesta es jamás. A menos que Dios me diga cállate, como hizo Pablo, voy a seguir orando por esa persona. Porque si esa persona viene a Cristo, eso es algo bueno y es de acuerdo a la voluntad del Señor. Busquemos a Dios de rodillas, intercedamos por los necesitados, vamos a Dios para que nos equipe a hacer la obra del ministerio. Todas las cosas buenas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, es Dios quien nos las da y las tenemos que pedir en oración. Oremos sin cesar, pues es Dios lo que nos llama a hacer. Y recordemos, hermanos, que tenemos un buen Padre en los cielos. ¿Cuántas veces se nos olvida eso? ¿Cuántas veces se nos olvida que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es lleno de gracia, lleno de misericordia, y nos enfocamos en que Dios castiga? Sí, Dios nos castiga, pero es para corregirnos. Hasta el castigo de Dios es en amor. Si nos enfocamos más en su amor, en su gracia, en su misericordia, le vamos a agradar a Él porque queremos vivir una vida que le agrada a Él, no por el miedo, sino por amarle. Él siempre, siempre, siempre nos va a dar lo que necesitamos. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas la importancia de la oración. Gracias porque nos estás llamando, Señor, a que te busquemos más en oración, que abramos nuestros corazones ante ti, para que podamos agradarte, Señor, para que podamos ser transformados por medio de tu palabra, por medio del Espíritu que habita en nosotros, y podamos ser más como el Señor Jesús. Padre, te pido que cada uno de nosotros en esta mañana nos podamos acercar a ti cada día más y más, que podamos imitar a nuestro Señor Jesús, que podamos imitar a los apóstoles, a las personas que tú hiciste como fundamento de la iglesia, para que podamos entender lo que es vivir la vida cristiana. Padre, y te pedimos grandemente, si hay persona alguna aquí en esta casa, o persona que nos está escuchando por internet, que no haya entregado su corazón a Jesús, que no haya puesto su fe en ti, en tu Hijo Jesucristo, Padre, obra en su corazón, para que pueda ver su necesidad de ti, para que pueda ver que sin ti no hay esperanza, y que sin ti la ira de Dios ya está sobre esa persona. Pero que en Cristo Jesús hay vida eterna, hay perdón de pecados, y que pueda creerte a ti y declarar que Jesucristo es su Señor y Salvador, y que se arrepienta de sus maldades, de sus pecados, de su desobediencia, y que pueda empezar a vivir una vida que te agrade a ti de ahora en adelante. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y a través de tu Santo Espíritu.